En el máster de terapia transpersonal de la Escuela de Atención aprendemos que la proyección es un mecanismo de defensa. Esto nos lo dice también un curso de milagros. Es un mecanismo que consiste en lanzar fuera de ti mismo aquello que no reconoces como propio, aquello que no quieres, con la intención de librarte de ello. Por ejemplo, un curso de milagros nos explica que proyectamos la culpa porque queremos librarnos de ella y sentirnos inocentes. Sin embargo, un curso de milagros también nos advierte que este mecanismo de defensa nunca funcionará, porque la mente funciona de manera totalmente contraria. La mente extiende o da aquello que reconoce como propio para perpetuarlo, para mantenerlo. El mecanismo natural de la mente es dar algo para conservarlo. Por lo tanto, la defensa de la proyección lo que hace es perpetuar dentro de nuestra mente justo aquello de lo que queremos librarnos. Un curso de milagros nos dice que las ideas no abandonan su fuente, por lo tanto, aquello que vemos proyectado fuera es porque se encuentra todavía dentro de nuestra mente. La ventaja de recoger nuestra proyección es que podemos asumir la responsabilidad y por lo tanto recuperar nuestro poder. Yo dejo de darle al entorno el poder de determinar mi estado de ánimo y empiezo a hacerme responsable de lo que siento y de lo que pienso. Podríamos decir que el método de The Work de Byron Katie es una herramienta de desproyección. Lo que hace es, primero, descubrir aquello que la mente ha proyectado en determinados lugares y segundo, devolver esa proyección al origen mediante el cuestionamiento. Cuando practicamos el método de The Work de Byron Katie, la sensación es que los pensamientos que antes nos agobiaban tanto, ahora ya aparecen cada vez menos o incluso desaparecen. Byron Katie siempre incide en que no somos nosotros quienes soltamos nuestros pensamientos, sino que a través de un cuestionamiento riguroso son los pensamientos los que finalmente nos sueltan a nosotros. La primera parte consiste en averiguar los pensamientos que te estás contando, lo que ella llama la historia. Porque cuando uno hace meditación rigurosa con este tipo de métodos se da cuenta de que a lo largo del día nos contamos muchísimas historias que no registramos y que tienen un efecto, que producen una emoción, pero no registramos la historia que nos estamos contando solo, a veces ni siquiera registramos la emoción, pero la mayoría de veces registramos la emoción pero no el pensamiento que hay detrás. Y la segunda parte de este método se trata de, una vez descubiertos estos pensamientos, cuestionarlos, cuestionar eso que has descubierto en la primera parte para que de manera natural se deshagan, para que dejen de tener una influencia en ti, o como dice Byron Katie, para que finalmente estos pensamientos te suelten. Bien, antes de explicar el funcionamiento de cada parte, vamos a necesitar descargar de Google dos PDFs. Vamos a la página de Google y escribimos Juzga a tu prójimo, Byron Katie, o hoja de juicio, Byron Katie. Y el primer resultado que nos salga comprueba que es una hoja de juicio que efectivamente pone Juzga a tu prójimo, y esa es la plantilla que vamos a usar para la primera parte del trabajo, es decir, para descubrir los pensamientos que nos estamos contando. Y como veis, es un PDF de tipo formulario sobre el que se puede escribir, así que podéis rellenarlo en el ordenador y luego imprimirlo, o podéis imprimirlo en blanco y luego rellenarlo a mano. O podéis tener una hoja impresa y rellenar las respuestas en un cuaderno. Muchas veces escribir a mano pues está como más conectado con el inconsciente y va a ser como más real que si lo tecleamos en el ordenador. Bueno, para la segunda parte del trabajo vamos a descargar otro PDF. Vamos nuevamente a Google y escribimos Una creencia a la vez, Byron Katie. Este PDF no es editable, por lo que tendremos que imprimirlo en blanco. Mi recomendación, sin embargo, es que a la hora de rellenarlo tengas la hoja al lado para saber cuáles son las preguntas, pero que escribas en tu cuaderno para poder explayarte y poner toda la información. No hace falta que escribas absolutamente todo lo que descubras, pero sí por lo menos las palabras clave para que cuando salgas de la meditación tengas esa información ahí disponible para seguir trabajando con ella. No olvidemos que aparte de un método de desproyección, esta es una herramienta que te ayuda a conocer muchas cosas de ti mismo y a aumentar tu claridad. Por lo tanto, cuanta más información registres durante la meditación, más información vas a tener después para poder seguir trabajando con ella. En realidad,
todo lo que tenemos que trabajar es nuestra percepción, porque percibimos según nuestras creencias. Por eso, el análisis de la proyección nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo una herida de abandono, voy a tener la creencia de me abandonan, y eso va a hacer que vea abandono en todo el mundo. Es lo que voy a proyectar sobre los demás. Pensamientos del tipo él, ella me abandona o no quiero que él, ella me abandone. Para trabajar con el método de The Work se ha de buscar una situación concreta. Esto es muy importante porque la mente tiene tendencia a divagar y a irse a elucubraciones abstractas. Por eso tenemos que engancharla y bajarla a lo concreto. Una situación muy concreta que dura 2 segundos en la que aparece esa emoción que nosotros queremos trabajar y que queremos desproyectar sobre esa persona o sobre ese objeto, ¿vale? Entonces buscamos un momento específico del tiempo que dura 2 segundos, ¿vale? Lo segundo más importante es que se trabaja en meditación para no hacer un trabajo mental. Es decir, yo me aquieto y me traslado mentalmente a la situación y me ocupo muy bien de estar dentro de la escena. Es una meditación en el ojo del huracán. Elegimos, por ejemplo, una situación en la que nos sentimos abandonados o rechazados por alguien. Por ejemplo, la situación puede ser: estoy sentada en mi sofá, estoy esperando un mensaje de mi pareja, miro el móvil y veo que no hay mensaje. Esos 2 segundos en los que yo tengo el móvil en la mano y compruebo que no hay mensaje, esa es mi situación concreta. Como estoy esperando un mensaje de mi pareja, en el momento exacto en que cojo el móvil y veo que no hay mensaje, se desatan una serie de emociones incómodas. A esta situación en la que toda la proyección se despliega extremadamente rápido, le vamos a hacer un análisis como si fuera un vídeo en modo pause o a cámara lenta. Y vamos a meditar en ese segundo concreto para descubrir todos los pensamientos que cruzan la pantalla de mi mente en un segundo. Vamos a ir a esa situación y la vamos a desplegar a cámara lenta. Bien, vamos a meternos dentro de la situación y para meternos dentro de la situación vamos a recrear en nuestra mente la postura corporal que teníamos y las sensaciones físicas que teníamos en ese momento, porque eso nos va a ayudar a anclarnos. De modo que si estábamos sentados en un sofá, vamos a tratar de recrear ese contacto del respaldo, ese contacto de donde estamos apoyados, incluso vamos a notar la sensación de tener el móvil en la mano, ¿vale? Desde esa meditación vamos a empezar con la primera parte del método. Empezamos extrayendo todos los pensamientos presentes dentro de esa situación muy concreta y para ello vamos a usar la hoja de juicio que previamente hemos descargado de internet. En esa hoja tenemos 6 preguntas que se usan para extraer toda la información. La primera pregunta: ¿cuál es la emoción y qué es lo que el otro me hace? Nos metemos muy dentro de la escena. En nuestro ejemplo, en esos 2 segundos concretos en que tengo el móvil en la mano y veo que no hay mensaje, y me siento o estoy ¿cómo? Estoy enfadado, estoy triste, estoy frustrado, lo que sea para ti. ¿Con quién? Pues con mi pareja. ¿Por qué? Porque él, ¿qué me hace? Pues él, ¿qué es lo que percibo que me hace en ese momento? Bueno, lo evidente, que no me contesta el mensaje. Lo que además interpreto, pues que me abandona, que me ignora, que no soy importante para él. Todo lo que percibo que me hace en esa situación concreta lo escribo. Tómate tu tiempo para descubrir todos los matices. Él me abandona, él me rechaza, él me ignora, él no me da importancia, él no me valida, lo que sea para ti, ¿vale? Entonces, rellenamos todo lo que creemos que el otro nos está haciendo en esa situación concreta. Y luego pasamos a la segunda pregunta. Es decir, yo me aquieto, estoy en meditación, respondo todas las cosas de la primera pregunta, luego abro los ojos, las escribo y cuando paso a la segunda pregunta me vuelvo a meter
en la situación, vuelvo a registrar mi postura corporal de ese momento, vuelvo a verme ahí con el móvil, usando las sensaciones físicas como anclaje para meternos en ese ojo del huracán de nuevo, y asegúrate de estar dentro de esos 2 segundos en los que miro el móvil y no hay mensaje, y entonces me hago esta segunda pregunta: ¿qué es lo que quiero que él o ella haga en este momento? Aquí se trata de ver en tu mente cuál es la situación ficticia ideal que te estás planteando como contraposición a lo que está sucediendo. Y es: quiero que él o ella, ¿qué? Entonces lo primero que te va a salir es que quiero que él me responda al mensaje, ¿vale? Pero también quiero que él valide mis emociones, también quiero que él se ocupe de mí, todo lo que sea para ti. Quiero que él o ella piense en mí, quiero que me valore, en fin, todo lo que en ese momento quieres o en tu pantalla de tu mente pintas como la situación ideal en contraposición a lo que está ocurriendo. Y una vez que hemos rellenado completamente la pregunta 2, volvemos a meternos en meditación en la escena para responder a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice: ¿qué es lo que el otro debería hacer? Y esta es una energía como de regañina, ¿no? Es como yo tengo en el punto 2 lo que quiero que suceda en lugar de lo que sucede, y aquí le voy a dar como una especie de pasos prácticos para que él me dé, o él o ella me dé lo que yo estoy pidiendo en la pregunta 2. Es decir, si yo quiero que él me valore, pues tal vez pienso que él debería estar más en contacto con su emoción, o tal vez pienso que él o ella debería dejar de mirarse el ombligo y pensar más en los demás. Toda esa energía como de profesor o profesora la vamos a recoger en la pregunta 3. Entonces nosotros nos volvemos a meter en la situación, nos preguntamos qué es lo que él o ella debería hacer en esa situación, siempre manteniendo en mi mente lo que yo le he pedido en el punto 2, y le voy a dar esa especie de instrucciones para que él me dé lo que yo quiero que me dé en el punto 2, ¿vale? Y así rellenamos esa pregunta número 3. Entonces, para que él me valore, ¿qué debería hacer en ese momento? Pues tal vez pienso que debería dejar de mirarse el ombligo, que debería comprometerse más, que debería poner más energía en nuestra relación, o que debería darse cuenta que yo soy la mujer o el hombre de su vida, ¿no? Cuando hayamos rellenado esta pregunta con todos los consejos que le damos a esa persona en esa situación concreta, pasaríamos a la pregunta 4. Nuevamente, meditamos desde dentro de la situación. Y veréis que insisto mucho en este punto, pero es que es muy importante que no nos veamos desde fuera y que el trabajo de introspección lo hagamos desde la honestidad de las tripas, porque si no, se convierte en un trabajo como muy mental y no conectado con las entrañas, que es donde se aloja el origen de la proyección. Bien, entonces ahora en esta pregunta 4 nos preguntamos: ¿qué es lo que necesito para volver a mi paz? Es decir, una vez que ya ha sucedido lo que ha sucedido, es decir, que yo veo el móvil y donde esperaba un mensaje no lo hay, ¿qué necesito ahora para recuperar mi paz? ¿Qué necesito que el otro o la otra haga? ¿Vale? Y además hay que comprobar fehacientemente que si hiciera eso, yo volvería a mi paz. Yo estoy ahí, veo que no hay que no hay mensaje en el móvil, y que necesito que él haga. Y tal vez necesito que él o ella me pida una disculpa, y compruebo que efectivamente si me pide una disculpa yo recupero mi paz. O no, tal vez yo necesito que él se arrepienta y necesito que él sienta lo mismo que yo siento ahora. Hay que ir viendo qué es lo que yo necesito para que recupere mi paz en ese momento en el que ya se ha producido la situación. Es como un segundito después de que yo abro el móvil y veo que no hay mensaje, que necesito ahora, que ya se ha desatado todo, para recuperar mi paz. ¿Vale? Cuando hayas identificado todos los pensamientos de la pregunta 4, pasamos a la pregunta 5. La pregunta 5 es las quejas, es como una manera de desahogarse, y ahí tienes que poner fundamentalmente adjetivos calificativos, cómo es esa persona para ti en ese momento. Nuevamente te metes en la situación concreta y ves en esos 2 segundos todas esas cosas que piensas de esa persona en ese momento, aunque en general no las pienses, pero vamos a la situación concreta porque con la mente trabajamos siempre en lo concreto para que no se escape. Entonces,
¿Cuáles son las quejas que tienes en ese momento? Pues a lo mejor piensas que él o ella es egoísta, que es traidor, traidora, lo que sea para ti. Todas las quejas, no te dejes absolutamente nada y te explayas completamente, das rienda suelta a la proyección, ¿vale? Bien, cuando hemos rellenado completamente la pregunta 5, pues volvemos a cerrar los ojos, volvemos a trasladarnos a la situación y rellenamos la pregunta 6. La pregunta 6 es una pregunta como que hace un resumen. Cuando ya hemos hecho una exploración por la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, estamos como muy metidos en la situación y ahora es la pregunta clave. ¿Qué es lo que nunca más quiero experimentar de esta situación? Y es una respuesta del tipo: nunca más quiero que él o ella, lo que sea. No vamos a hacer respuestas del tipo nunca más quiero sentirme X porque no vamos a poder trabajar con ese pensamiento. Nunca más quiero que él o ella no me conteste un mensaje. Nunca más quiero que él o ella me ignore. Nunca más quiero que él o ella no me valide. Lo que sea para ti, después de haber hecho las 5 preguntas a conciencia, con tu meditación, tomándote tu tiempo, ¿qué es lo que nunca más quieres experimentar de esa situación? Y lo haces metido dentro de la situación, manteniendo en mente todo lo que has respondido anteriormente y qué es lo que más te mueve, qué es lo que nunca más quieres experimentar de esta situación. Una vez que hemos rellenado la hoja completa, iremos a la segunda parte del método, que sería ir cogiendo uno por uno cada uno de los pensamientos que hemos escrito en la hoja de juicio, en cada una de esas 6 preguntas, e ir cuestionándolos nuevamente en meditación. Es decir, ya tenemos la primera parte, que es la parte de identificación, que no es tan fácil identificar todos los pensamientos que se mueven en una situación, porque vamos en piloto automático. Una vez que ya los hemos identificado, cogemos el primer pensamiento de arriba, por ejemplo, él me abandona, y nos lo llevamos a la hoja de una creencia a la vez. Vemos que en el mismo PDF de la hoja de juicio tenemos abajo las 4 preguntas y 3 inversiones que se hacen en esta práctica, pero vamos a sacar mejor la hoja de una creencia a la vez, que la hemos descargado previamente de internet, porque en esa hoja, además de estas 4 preguntas básicas que Byron Katie siempre plantea, aparecen una serie de subpreguntas genéricas que nos ayudan a que nuestra mente haga esa introspección, a que sea mucho más profunda, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una de las respuestas que hemos dado en la pregunta 1 de la hoja de juicio anterior. Imaginamos que nos decantamos por la creencia él o ella me abandona. Os recomiendo que escribamos en la hoja de una creencia a la vez arriba la situación concreta y el pensamiento que hemos elegido. Tanto si lo haces en la hoja de una creencia a la vez como si lo haces en tu cuaderno. Pones situación: estoy sentada en el sofá con el móvil en la mano y no hay mensaje. Pensamiento: él o ella me abandona. ¿Vale? Una vez comenzada la meditación, también te recomiendo que escribas en la hoja las respuestas, porque estás en meditación, pero cada vez que escribas, que encuentres una respuesta, abres los ojos y la escribes, aunque sean las palabras claves. No hace falta que escribas todo lo que estás viendo, pero sí como mínimo palabras clave que te van a dar luego información cuando ya estés fuera de la meditación. Una vez que escribas esas palabras claves, pues vuelves a cerrar los ojos y te vuelves a meter en la situación para seguir con esta indagación. Es decir, nos metemos nuevamente en la situación y sin salirnos del ojo del huracán vamos respondiendo las preguntas. En esta parte es muy importante que no vayamos en búsqueda de las respuestas, sino que simplemente nos aquietamos, nos ocupamos de estar dentro de la situación y nos hacemos como la pregunta por dentro y dejamos que la respuesta aparezca sola. Es una respuesta que viene del estómago, no de complicados desarrollos intelectuales, ni de teorías, ni de conclusiones, ¿vale? Viene del estómago. Bien, primera pregunta. Él o ella me abandona, ¿es verdad? Y en meditación, en el ojo del huracán, en esos 2 segundos en los que aparece, en los que miras el móvil y no hay mensaje, ¿cómo se siente eso? Ella me abandona, ¿es verdad? Y es un sí o es un no. Y la respuesta te la da el estómago.
Segunda pregunta, ¿estás seguro de que es verdad? Si en la anterior habías contestado que no es verdad, esta te la puedes saltar. Pero si has contestado que sí, pues puedes estar absolutamente seguro, sin ningún atisbo de duda de que este pensamiento es verdad, de que ella me abandona. Y nuevamente no voy a buscar la respuesta, sino que me aquieto, me hago la pregunta por dentro. ¿Estás absolutamente segura de que él o ella te abandona? Y es un sí o es un no, y viene de las entrañas. Tercera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas cuando crees este pensamiento? Aquí vemos en la hoja de una creencia a la vez determinadas subpreguntas que conviene ir revisando a cámara lenta. Porque cómo reaccionas incluye identificar la emoción y en qué parte del cuerpo la sientes, etc. ¿Vale? La segunda subpregunta sería ¿qué imágenes del pasado o del futuro se presentan cuando crees este pensamiento? Y hay que darle bastante espacio de meditación a esta pregunta y hacérsela varias veces por dentro. Primero, le pregunto a mi mente qué imágenes del pasado aparecen en la pantalla de mi mente cuando creo ese pensamiento. Y las anoto. Porque esas son escenas relacionadas con la misma herida, con la misma creencia. Son escenas que viví en un pasado y que tal vez quiero trabajar más adelante. Por tanto, recojo en el papel aquellas escenas que mi mente trae al hacerme esta pregunta. ¿Qué imágenes del pasado aparecen en la pantalla de mi mente cuando creo el pensamiento él o ella me abandona? La segunda parte de esta subpregunta se refiere a las imágenes del futuro. Nuevamente, hay que darse el espacio para ver qué historia me estoy contando con respecto al futuro en relación con este pensamiento. Aquí, la mente me da información de los miedos que siguen activos en mi psiquismo. El futuro nos habla de los miedos y de las resistencias que tengo a esos miedos. Tal vez pienso que nunca voy a encontrar a nadie que esté por mí. Y eso sería un pensamiento para anotar en mi cuaderno y trabajarlo más adelante. O tal vez veo imágenes en las que me veo infeliz en un futuro porque pienso que me voy a quedar sola. Me voy a quedar sola sería en este caso otro pensamiento a trabajar en el futuro con este mismo método. Es decir, cuando yo me pregunto qué imágenes del futuro aparecen en la pantalla de mi mente cuando creo este pensamiento, van a aflorar los miedos que todavía siguen activos en mi psiquismo y las resistencias que tengo a que esas cosas pasen. Entonces, muy atentos a las imágenes que pronostica la historia que te estás contando en relación con el futuro y anotar. Igual que antes, habíamos estado atentos a la historia que nos contábamos y a las imágenes que aparecían del pasado y habíamos anotado las escenas para trabajar en otras ocasiones. Bien, la tercera subpregunta que nos propone la hoja de una creencia a la vez sería ¿cómo te tratas a ti mismo cuando crees ese pensamiento? En realidad, en la hoja pone cómo te tratas a ti mismo y a otros, pero vamos a hacerlo por separado. Primero, ¿cómo te tratas a ti mismo en esa situación cuando crees ese pensamiento? Y ahí nuevamente nos detenemos y nos damos el espacio para preguntarnos cómo nos estamos hablando en esa situación concreta, cómo nos estamos tratando. Y nos daremos cuenta de que cuando creemos el pensamiento que él o ella me abandona, en realidad nos estamos abandonando a nosotros mismos en ese preciso momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos totalmente inmersos en la realidad del otro. Nos estamos preguntando qué hará, nos estamos ocupando de su asunto, ocupando de por qué no me responde. Estamos totalmente allí, con el otro o con la otra, ¿vale? Entonces, tal vez estamos montando historias de qué bien se lo está pasando sin nosotros, de lo poco que le importamos. Y eso es un abandono real para ti. Porque mientras yo estoy en el asunto del otro, no estoy aquí viviendo mi vida. Y entonces no me estoy preguntando qué es importante para mí en este momento. Estoy con mi mente, con el ojo de mi mente, en el asunto del otro. Y eso es un abandono real. Y
Practicando con este método te das cuenta de que la única manera de que tú sientas abandono es que te abandones a ti mismo, pero este es un trabajo que se tiene que hacer en meditación y que no vale el desarrollo teórico, porque el desarrollo teórico te da una idea de por dónde van los tiros, pero tienes que vivir la experiencia y bajarla al cuerpo en meditación. Mi experiencia me enseña que es imposible sentir abandono si no te abandonas a ti mismo. Y de ahí viene la toma de responsabilidad. Pero no me creas, ponlo en práctica. Y ponlo en práctica en meditación y no con desarrollos mentales. Esta tercera subpregunta tiene una segunda parte, como hemos dicho, que es cómo tratas al otro cuando crees ese pensamiento. Y verás cómo en tu cabeza tal vez lo criticas, lo juzgas o lo riñes, ¿no? Y si no, puedes revisar lo que habíamos escrito en la hoja de juicio en el número 3, qué debería hacer, y verás que ahí hay como una especie de juicio, una especie de reñir, de echar la culpa al otro, de que debería hacer las cosas de otra manera. Y ahí ves cómo tratas al otro cuando crees el pensamiento de que él o ella me abandona. Y verás una cosa que luego vamos a ver en las inversiones, ¿no? Igual que hemos visto en el punto anterior, que en realidad no es posible experimentar el abandono si yo no me abandono a mí misma estando con los asuntos del otro, tampoco es posible experimentar abandono si no soy yo quien abandona al otro. Pero esto vamos a verlo después en las inversiones, hay que hacer un juego un poco hay que jugar un poco con la mente y con la percepción, ¿vale? Bien, se trata, como veis, de explorar todo lo que desencadena este pensamiento. Entonces podrías añadir, por ejemplo, la subpregunta cómo te relacionas con el mundo o con el universo o incluso con Dios, ¿no? Cuando crees ese pensamiento, seguramente se desatan ideas de injusticia, de victimización, el mundo me parece un lugar inhóspito, oscuro, cruel, todo lo que sea para ti, ¿no? Analizar toda esa vertiente de no solo tu relación con el otro y tu relación contigo mismo, sino tu relación con lo de fuera en general, con el mundo, con el universo o con Dios, con la vida, ¿no? Bien, verás eso, cómo ese pensamiento desata una idea de injusticia y bueno, nuevamente te recuerdo que esto es algo teórico que yo te estoy diciendo por mi experiencia, pero que es algo que tendrás que comprobar por ti mismo dentro de la meditación. Bueno, cuando hayas explorado todas las implicaciones que tiene para ti ese pensamiento y solo cuando hayas dado rienda suelta y hayas observado todos los efectos y todos los matices y le hayas dado todo el espacio a la rabia, a la tristeza, a la ira, solo entonces pasamos a la cuarta y última pregunta. ¿Quién serías tú sin ese pensamiento? Y aquí hay que darse muchísimo espacio, sobre todo si no tienes práctica con la herramienta, porque seguramente estamos tan identificados con ese pensamiento, con esa historia que nos hemos contado, que hay que concentrarse muy bien en volver a vivir la misma escena donde todo sucede tal y como sucedió, con la única diferencia de que ahora no aparece el pensamiento que estamos trabajando, ni ninguno de los pensamientos que hemos puesto en la hoja de juicio. Es decir, hay que concentrarse muy bien y preguntarse quién soy yo delante de esta situación si no aparecen pensamientos de abandono. ¿Quién soy yo delante de esta situación en la que todo sucede tal y como sucedió si yo no tengo nociones de abandono, si por nada del mundo pudiera creer que puedo ser abandonado? Y hay que hacer un esfuerzo de desidentificarse del pensamiento y meterse en el segundo en el que no aparece ese pensamiento. Hay un segundo en esa situación en la que ese pensamiento no aparece y me meto ahí y hago como una expansión de esa imagen para observarla. Estoy ahí, todo sucede tal y como sucedió, es decir, tengo el móvil en la mano, no hay mensaje, pero no aparece por nada del mundo el pensamiento él o ella me abandona. Y entonces observo cómo mi cuerpo está en relación a cómo estaba antes cuando me creía el pensamiento, cómo están los nudos que tal vez había visto antes, cómo me siento ahora cuando no soy capaz de vivir esa experiencia a través del pensamiento, él o ella me abandona.
Esto nos ayuda a darnos cuenta de cómo la situación en sí no es causa de cómo me siento, porque vamos a ver una diferencia muy grande entre vivir la situación con el pensamiento, que es lo que hemos explorado bien en el punto 3, y ver la misma situación, todo sucede igual, pero no aparece el pensamiento. Y vas a poder ver por contraste cómo se vive la situación con y sin el pensamiento. Bien. Si no eres capaz de verte sin el pensamiento, quiere decir que no hemos explorado suficientemente el punto 3. Así que hay que darle más espacio a la emoción y al pensamiento. Hay que seguir observando. Incluso a veces necesitamos un tiempo de sentir la rabia, de expresarla, de, no sé, a lo mejor ese día paras la meditación y te vas a darle puñetazos a un saco de boxeo. Y solamente cuando hayas agotado y observado completamente la emoción y todo lo que nos preguntaban en el punto 3 con las subpreguntas, cuando hayas explorado totalmente eso y se haya dado espacio a todas las emociones que acarrean, entonces pasamos al punto 4. También aquí hay unas preguntas adicionales que a veces hacen Byron Katie que te pueden ayudar si ves resistencias a la hora de percibirte sin el pensamiento. Por ejemplo, puedes preguntarte si tienes algún motivo no estresante para mantener ese pensamiento. Si se te ocurre algún motivo que no sea estresante para ti para mantener ese pensamiento. O si encuentras algún motivo para abandonar este pensamiento. Porque si tú no estás motivado a abandonar ese pensamiento, el pensamiento tampoco te va a soltar. Entonces, ¿estás dispuesto a ver esta situación de otra manera? Porque para ello es fundamental que tengas claros los efectos de creer el pensamiento, que es todo lo que habíamos explorado en el punto 3. Una vez que hemos conseguido vernos sin el pensamiento y comparar los efectos, vemos el precio que pagamos por creer ese pensamiento. Y entonces, y solo entonces, entraríamos a jugar con las inversiones. Yo propongo esto de las inversiones como un juego en el que exploramos con nuestra mente cómo sería si lo contrario de lo que pensamos fuese también verdad en esa situación. La primera inversión sería hacia mí. Pasaríamos de él me abandona a yo me abandono. Si hemos hecho bien la parte anterior, las subpreguntas del número 3, habremos visto que es cierto que yo me abandono en esa situación. Tendríamos que buscar ejemplos concretos de ese abandono en la situación concreta. Por ejemplo, estoy aquí mirando el móvil y pensando en lo que el otro está haciendo y eso me quita la energía para cosas que tenía planeadas esta tarde. Y entonces ahora ya no tengo energía para hacerlas y iba a ir al gimnasio y me iba a ir a hacer las uñas y me iba a ir con el coche a dar un paseo por el monte y ahora me siento ¡buah! Y no tengo ganas ni de salir de casa, ni de cuidar de mí, ni de nada, ¿no? Ese sería un ejemplo en la situación concreta de cómo me abandono en ese momento. Hay que buscar con nuestra mente justamente ejemplos de que lo contrario de lo que pienso es verdad. Bien, la segunda inversión sería hacia el otro, es decir, pasaríamos de él me abandona a yo le abandono. Y habría que buscar ejemplos de cómo soy yo la que le abandona en esa situación. Bien, jugando con esta inversión, encontraríamos, por ejemplo, que yo estoy fantaseando con que la otra persona me escriba y estoy obviando la realidad. Cuando hemos hecho en la hoja de juicio la pregunta 2, ¿qué es lo que quieres?, te darás cuenta de que tú tienes una situación idílica en tu cabeza que está obviando a la persona real. Yo estoy imaginando que mi pareja me escribe y me contesta y estoy deseando eso, que quiero que me escriba y tengo en mi mente una persona ficticia y estoy obviando a la persona real, que es la persona que por lo que sea no me está respondiendo al mensaje. Entonces, de alguna manera yo lo estoy abandonando, ¿vale? Entonces, mi mente se ha ido con esa persona imaginaria que me ha respondido al mensaje y que solo vive en mi cabeza. Nuevamente, esto hay que experimentarlo en meditación, porque que yo te lo cuente en base a mi experiencia no te sirve de nada. No se puede comprender la potencia de este cambio de percepción sin haberlo experimentado por ti mismo. Si solo se hace el ejercicio mental, esto queda como en una comprensión superficial, de lógica, y en eso no se produce ningún cambio de percepción real.
Tienes que sentarte en meditación, poner tu cuerpo ahí y ver y explorar qué efecto tienen estas inversiones sobre ti. La tercera inversión sería el opuesto directamente. Es decir, en lugar de él me abandona, trabajaríamos con él no me abandona. Y aquí tendríamos que buscar ejemplos de cómo él no me abandona en la situación como fue. Cuando yo estoy en la realidad, me doy cuenta de que es imposible que el otro me abandone, porque yo estoy mirando el móvil y simplemente ocurre que no hay mensaje. Esto no significa abandono, esa etiqueta la pongo yo. Nuevamente, esto hay que explorarlo en meditación y sentir el cambio de percepción en el cuerpo. Y bueno, esto sería el método de Byron Katie, de Work. Lo podéis ver ejemplos en su libro Amar lo que es. Y bueno, para mí es un método fantástico de desproyección. Y bueno, más allá de la paz que sientes en el momento, lo más valioso para mí es que la práctica rigurosa y habitual con este método te conduce a un cambio de percepción duradero. Es como un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento que va hacia una percepción más amable de la realidad y realmente con el tiempo observas cómo pensamientos que antes te atormentaban dejan de aparecer y tienes más claridad de lo que quieres y de lo que no, dejas de proyectar en los demás y estás cada vez más dispuesto a asumir tu responsabilidad sin caer en la culpa. Esto repercute en una relación más amable con los demás, con el mundo y contigo mismo. Y realmente sirve para dejar de proyectar o por lo menos en primera instancia eres más consciente de tu proyección. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que os quería compartir. Espero que os haya gustado y que os animéis a practicar. Y bueno, si no lo usáis directamente, por lo menos las preguntas que sugiere Byron Katie en la hoja de juicio sí que son un cuestionario perfecto para extraer todos los matices de la proyección de vuestros consultantes o vuestros alumnos, porque no se deja nada en el tintero y recoge toda la información disponible que hay en la proyección. Entonces, solamente por eso, cuando cuando tratéis prácticas de proyección con vuestros consultantes, pues el cuestionario que plantea Byron Katie en la hoja de juicio realmente es muy útil porque os va a dar toda la información de la proyección. Vais a poder ver qué es lo realmente importante para el consultante, cuáles son sus miedos, qué cosas le asustan, a qué cosas da valor, qué cosas le bloquean y bueno, el análisis de la proyección pues es una excelente manera de descubrir qué hay en la mente. Por lo que decíamos de que lo que extiende la mente, lo que proyecta la mente es lo que está perpetuando dentro de ella. Así que nada, os animo a practicar esta herramienta de manera completa y si no, por lo menos usarla como herramienta de análisis de la proyección. Gracias.